evaluar los distintos mecanismos de protección de la democracia y del pueblo. El compromiso de estudiar con urgencia nuestra petición. Invocó usted la Carta Democrática a cuenta propia. ¿Por qué? ¿Falta de apoyo? ¿Por qué lo hizo usted a cuenta propia? No es a cuenta propia, es la utilización de un mecanismo que habilita al secretario general a accionar y activar la Carta Democrática Interamericana en función del artículo 20. Recibidos los planteos, porque eso también es el elemento disparador de la Asamblea Nacional Venezolana. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Usted, señor Almagro, es secretario general de una organización. Usted es un funcionario que debe regirse por las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios en los organismos internacionales. Ahí no vamos con conjeturas, vamos con pruebas, con documentos públicos, con hechos concretos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Ayub, se quedó a la espera de intervenir en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Tendía a aplicar la Carta Democrática Interamericana en una especie de show mediático prestado entre líderes opositores y el secretario Luis Almagro. Se tomó nota de este informe que, como bien demostramos, es un adefesio ideológico, político y jurídico por las falsedades en ella contenidas y razón por la cual nosotros rechazamos en toda su extensión. Por la validez de las fuentes que son, mire, ustedes son periodistas, y bueno, y camarógrafos y fotógrafos, son fuentes realmente risibles, sin rigurosidad científica. Las fuentes que ha usado este señor, ¿sabe a qué se refieren? A tuit de líderes opositores en Venezuela. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo programa de Leyes del Pueblo. Según refiere el Código Penal en su artículo 128, cualquiera que, de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivas, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Esto se conoce como traición a la patria, el delito de traición a la patria. Hoy no vamos a comenzar con la Constitución, sino que nos vamos a ir a un tema que tiene que ver con política exterior y cómo desde algunos espacios, entre ellos la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se ha intentado posicionar en el mundo que Venezuela es un Estado fallido. Porque en realidad, esto que él dice, que es un informe, el señor Almagro, lo discutía con mis invitados, es simple y llanamente una carta donde este señor emite su opinión muy sesgada contra Venezuela. Vamos a deshojar este informe, vamos a analizar incluso desde dos vertientes. Vamos a profundizar en este tema con una internacionalista, Ana Rosa Ocando, a quien le doy la bienvenida, y el profesor e historiador Omar Hurtado. Gracias por estar aquí. Voy a comenzar como corresponde con las damas, profesor, como debe ser, ciertamente. Ana Rosa, ¿qué me puedes decir tú con respecto al comportamiento sistemático, sesgado de un secretario general de una organización que se supone coordina, porque él es un coordinador, a los Estados miembros y cumple con unas funciones que están establecidas en la propia Carta? ¿Qué te parece a ti esta actuación? ¿Qué nos puedes decir para tratar de analizar desde el punto de vista jurídico este comportamiento de este señor? Jurídicamente es bien interesante deshojar las cosas, ¿no? Hay que explicar. No podemos evaluar a profundidad un documento que es político
a la luz del derecho, pero nosotros sí vamos a lanzar luces jurídicas sobre ese documento. Este señor es un funcionario de un organismo multilateral, pero que no representa su opinión, lo que opinan los países. Eso es importante demostrarlo porque que ya quedó listo para a los ojos del mundo entero el año pasado, que su opinión no representaba a la totalidad de los países. Él se rige por una normativa general que incluso el año pasado el gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, emitió un comunicado diciendo que sus opiniones estaban parcializadas, completamente sesgadas y lejos de la realidad que opinaba el resto de los países. Hay un principio básico que en el derecho internacional es una teoría que viene aplicando el gobierno estadounidense, que es válida traer la colación, que es la teoría de la responsabilidad de proteger. Esa teoría, para los compañeros que nos están viendo en sus hogares, implica que Estados Unidos tiene la responsabilidad, como si fuese una especie de gran padre, de proteger a todos los ciudadanos del mundo, no bajo un juicio, bajo un informe sustentado, sino por una sospecha de que no están ocurriendo las cosas como deberían ser. Sí, fíjate, Ana Rosa, esa teoría la acuñó Kofi Annan y la presentó, quien la acuñó realmente es un grupo de trabajo en Canadá, pero es una teoría, tú sabes que Canadá y los Estados Unidos son como el policía malo y el policía bueno. Sí. Ellos son los mismos, pero se disfrazan. Y la presentaron en el año 2001 y después terminaron de aprobarla los estados basándose en una teoría que implica que los estados internacionalmente tú no puedes ver que esté ocurriendo, por ejemplo, una matanza, una masacre y tú permanecer sin hacer nada para salvar la vida. Ese es el deber ser. Ahora, ¿qué pasó con Libia? Bueno, que dijeron que Libia, el Estado libio estaba atacando a sus ciudadanos, violándole los derechos humanos, y entonces a través de un bombardeo humanitario salvaron y mataron a más de 1 millón de libios. El deber ser se convirtió en un caballo de Troya del imperialismo. Claro, claro. Para a través de esa puerta hacer un bombardeo que rompe con los dos principales principios del derecho internacional: la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. La soberanía. Bueno, esa teoría es tan apretada que dice que la soberanía y la autodeterminación no están por encima del respeto a los derechos humanos. Es decir, la excusa perfecta para invadir un país. Esa es la teoría de la responsabilidad de proteger. Ya lo vamos a terminar de precisar, porque además el informe de Almagro contiene una frase que a mí me pegó, porque los que conocemos y hemos estudiado la teoría de la responsabilidad de proteger, inmediatamente lo recordé. Me hizo clic en el cerebro inmediatamente, pero ya lo vamos a analizar. Profesor, desde el punto de vista histórico, ¿qué nos puede decir usted acerca del comportamiento de la OEA, de cómo ellos ven el derecho? Porque pareciera que hay una especie de derecho imperial. En primer lugar, no es la OEA, es el señor Almagro, que en este caso creo que podríamos decir el señor almagrotesco, porque está insistiendo en el mismo triste papel, como decía Ana Rosa, en que incurrió el año pasado. Lo que cambia la circunstancia actualmente es que está encajando en lo que algunos intentan ver, nosotros decimos que no es así, como una nueva política por parte de los Estados Unidos. Lo que el señor almagrotesco está insistiendo es en la necesidad de que los estados intervengan contra el principio de soberanía y autonomía de los pueblos. Y esto va hasta contra la misma Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 1. No podemos olvidar que la carta que él está invocando, más no aplicando, se aprueba en el momento en que el mundo está traumado por el episodio de las torres. De la Segunda Guerra Mundial. De las Torres Gemelas. De las Torres Gemelas, 2001. Es cierto, la Carta Interamericana. En el momento en que el mundo está traumado por el episodio de las Torres Gemelas, que las explicaciones y las investigaciones históricas han venido demostrando que como que no hubo ningún saboteo,
que como que no hubo ningún ataque terrorista, al menos está sino bajo que fue sospecha una política interna. Igual que con el Banco Maine, igual que con el transatlántico Louisiana, igual que con Pearl Harbor, ha empleado los Estados Unidos. Entonces resulta que nosotros encontramos en plena sintonía lo que hace Almagrotesco con el documento de Santa Fe 4 que se empezó a aplicar como eje para la política internacional de los Estados Unidos, nada menos que en el año 2000 con George Bush hijo. Sí, voy a solamente hacer en mención, en el más reciente, vuelvo y repito, no es un informe, es una carta donde él emite una opinión. En esa reciente carta, que además está sesgada, este señor nos dice que en reiteradas oportunidades utiliza el término crisis humanitaria. Pero además eso no es colocado de manera ingenua. ¿Por qué? Porque frente a una crisis humanitaria, pues puede intervenir los aparatos militares. Y además eso puede ir en escalada a través de la aplicación de sanciones no militares primero y sanciones militares. Las sanciones no militares son congelamiento de cuentas y la prohibición de movilidad. Qué casualidad que lo hacen con el vicepresidente de la República a través de la especie de que es un narcotraficante. Entonces están utilizando 3 argumentos, además lo dice el presidente Rafael Correa, las ONG, el papel de las ONG, lo que demuestra que esta carta es mucho más nociva que la anterior, porque tiene argumentos como el tema de los presos políticos, los supuestos presos políticos, escasez de alimentos y medicina, índice de criminalidad. Fíjense, las fuentes que utiliza el señor Almagro para este informe son las fuentes, además, más sesgadas de todas. Que existen en este país. Sí, vamos a ir un corte. Continuamos explicando entonces el tema en el próximo espacio. El gobierno nacional tiene que sentir la presión del mundo entero y de Venezuela entero, porque el sistema, y esto es importante que lo tengan claro todos los venezolanos, es el sistema, son las decisiones que ha tomado Nicolás Maduro las que han llevado a que en Venezuela muera gente de hambre. Por eso es obligatorio que el país siga presionando para que la salida del gobierno implique la salida del caos. La Carta Democrática, por supuesto, que tiene mecanismos sucesivos que pueden llegar hasta sanciones extremas. Esa aplicación procede en el caso de que alguno de los Estados miembros quebrante gravemente el orden democrático, como es el caso de Venezuela. Hay atentados contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, hay crisis humanitaria por alimentos y medicinas, no se respeta la separación de poderes, etcétera. Todos los supuestos de aplicación de la Carta están dados. Fíjense, el 9 de marzo del 2015, el presidente de Estados Unidos emitió un decreto ejecutivo según el cual se declaraba a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos, es bueno que digamos que Estados Unidos no tiene jurisdicción alguna para sancionar y promulgar actos legales con aplicación en Venezuela. Incluso, haciendo un análisis jurídico de textos declarativos de derecho internacional atinentes a los derechos humanos, tampoco tiene ninguna validez. Ni en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el de la Carta de la ONU, o el del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permiten que una orden ejecutiva unilateral y extraterritorial pueda violar los principios de soberanía, independencia e igualdad, los cuales son conceptos interrelacionados que constituyen el núcleo denso y vertebral de la organización política y actor fundamental del sistema internacional. Estoy citando al doctor Fermín Toro Jiménez en Derecho Internacional Público 5, tomo 2 de la UCAP, año 2004, página 539. Es decir, no voy a leer más porque ese artículo fue publicado, se llama Derecho Imperial, voy a hacerme la cuña, en Últimas Noticias el lunes de esta semana. Eso es parte de ese artículo. Yo quiero leer, además, antes de darle la palabra a los invitados, un pedacito del artículo que publicó hoy Misión Verdad, que lo recomiendo pues no tiene desperdicio. La experta opositora en el tema, Susana Rafali,
entrevistada recientemente por ProDaVinci, que es un portal que financia Polar, para que sepamos dónde estamos ubicados, comenta que la resolución de la crisis económica a base de ayuda humanitaria es un mito, ya que en Venezuela, con sus innegables dificultades, no está ni cerca de crisis humanitarias verdaderas en otras regiones del planeta. A su criterio, solo existe esta situación cuando la población está en extremo alejada de establecimientos que dispensen comida, producto de guerras o desastres naturales. Al no aplicarse esta condición, no existe crisis humanitaria. Lo está desmintiendo su propia gente, es decir, los expertos. Usted no es experto, señor Ramos Alú. Ahora, otra experta me puede explicar cuál es el alcance de la crisis humanitaria, si los supuestos de derecho que ese señor emite en esa carta opinática, sesgada, Almagro, se dan. Yo quiero, para no cometer lo que cometen ellos, ¿no? De decir cosas que no son al lugar. Yo quiero citar las palabras exactas de este señor Almagro. Un gobierno que dejó de ser responsable. La Constitución dejó de tener sentido. A su juicio, sin más que unos cuantos tuits, como decía nuestra canciller, sacó sus conclusiones y dijo que el gobierno de Venezuela no es responsable. Contrastamos con esto un gobierno que vemos recientemente que ha entregado más de 52.000 bolsas CLAP, que está activando a los ciudadanos para que se organicen, para producir. Que llegan a 6 millones de personas. Bueno, te voy a contar. Yo vivo en una urbanización del este de Caracas, ¿sabes? Y me llamaron la gente del Consejo Comunal para saber si a mí me llegaba la bolsa CLAP. A mí no me llega porque la gente del este, pues, tú sabes cómo es el tema ya. Ellos no se organizan. Y que va, no quiero la bolsa CLAP porque es así. Lamentablemente esa mentalidad de la clase media se cree que está por encima del bien y del mal. Y se están organizando. Fíjate cómo es la cosa, porque el tema es organizarse en base a una necesidad. Me llamaron, quiere decir que el programa está funcionando. Y si eso funciona y rompemos el tema de la distribución, mira, se las van a ver apretadas. Es por eso que hay que aterrizar los temas, doctora. Claro. Una cosa es el derecho, pero el derecho que estamos abordando aquí es para informarnos, para con la palabra y la información en mano salir a rebatir. Claro. Porque no podemos decir que Venezuela es un Estado fallido cuando tenemos un Estado que está siendo consecuente con sus ciudadanos. Claro. Y eso hay que casarlo, y ya le vamos a... Hay que casarlo con el decreto de Obama, que lo que busca es eso. Yo quiero presentar un panorama general. El decreto de Obama y esta petición de este señor Almagro están concatenadas porque lo que buscan es declarar a Venezuela un Estado fallido y aplicar sanciones pecuniarias, financieras, como lo comentábamos, congelar las cuentas. Lo están haciendo. Los financistas de Obama, ya vamos a leer aquí, porque el profe tiene una cosa interesante que contarnos. Cuestión de valores, fíjense. Este libro que está aquí, nosotros no vamos a poder entender cómo actúa y cómo piensa el pueblo norteamericano si no entendemos sus valores. Profe, entendiendo que ellos tienen la visión del destino manifiesto, de que su ciudad está por la superioridad del pueblo norteamericano, es un tema incluso inconsciente, profesor. Allí lo revela este autor, Morris Berman, excelente además. ¿Qué podemos explicarle a la gente? O sea, ¿cómo se ven ellos frente al mundo? Y para ellos es normal que los otros sean menos y que su beneficio cueste la vida de otros seres humanos. ¿No les remorderá la conciencia? A nosotros nos cuesta entender que haya personas que sean sumamente individualistas, sumamente egoístas, o como diríamos en venezolano, sumamente egoístas. Ese es el ser que ha formado la sociedad de los Estados Unidos, pero no los Estados Unidos, porque resulta que dentro de los Estados Unidos, no solamente los negros, no solamente los descendientes de los indios, no solamente los latinos, sino inclusive blancos, que ellos llaman basura blanca, son excluidos del sistema integrado por la minoría blanca, anglosajona y protestante, los WAPs. Ese grupo que se ha entendido con la visión del destino manifiesto, ¿verdad?, es el que ha ido arbitrando una serie de políticas en las que Fidel Castro señaló que lo único coherente que había entre el destino manifiesto,
la doctrina Monroe, la doctrina no injerencista, la política del buen vecino, la alianza para el progreso, y pare usted de contar, es la mentira. Resulta que nosotros tenemos una sociedad en los Estados Unidos cuyo único propósito es garantizarse la mayor acumulación de capital. No lo estoy diciendo yo. El más reciente Congreso de Davos, donde se reúne el non plus ultra del capital internacional, cuya última sesión fue el 23 de enero de este año, establece que 8 personas en el mundo, 8 personas tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. Fíjese, la declaración de Obama se inscribe en esa visión injerencista de imponerse y de ver por encima del hombro al resto del mundo. Ellos necesitan a América y eso ha sido denunciado no ahorita. Sí, bueno, cuando la campaña histórico de Guayana se están cumpliendo 200 años, el Libertador emitió un decreto que cerraba los contingentes ocupados por España y ellos pretendieron burlarlo. El Libertador dijo, ¿qué nos importa combatir con España o contra el mundo si el mundo nos ofende? Sí, cierto, fíjense. Lo que nos trataba Ana Rosa tiene que ver con la teoría de la élite. Es una teoría que afirma que el pueblo o las masas viven bajo la ilusión de que a través de su voto controlan la dirección del navío estatal. ¿Qué significa esto? Los verdaderos capitanes del barco, o sea, las cabezas de la industria, los eminens grises, les dice Morris Berman, ni siquiera aparecen en la boleta. La gente no vota por ellos, sino por sus representantes.